3 de cada 10 proyectos no han avanzado nada en todo el año. Luego, por último, 2 de cada 10 proyectos han llegado a un nivel de ejecución con cierta eficacia, teniendo repercusión en el territorio y en la vida de las personas. Esa es un poco la realidad del informe que se van a llevar, se lo van a dar a la salida y que viene a ser el corolario de un año de avance de las cerca de 40 infraestructuras, obras, iniciativas que incluimos en el proyecto. Muy bien. Avanza, avanza. Las infraestructuras viarias son, curiosamente, y es una necesidad, las que más han avanzado, pero solamente el 17% en fase de ejecución. Las demás están todavía en fase de planificación, permisos, trámites, etcétera. Nada que a ustedes no les suene familiar, todo hay que decirlo, ¿no? Bueno, hemos hecho 202 acciones de comunicación, prácticamente una por cada día hábil. Dijimos que queríamos llegar no solamente a este foro relevante, también a la sociedad civil. Hemos hecho cerca de una reunión semanal sobre este proyecto, en los ejes en los que antes les hablaba, internas, externas con las autoridades, externas con los sponsors, etcétera, ¿no? Acabo con una anécdota rápida. Ayer me enganchó a la universidad para dar una conferencia sobre liderazgo en el cambio. Y estaba explicándole a mi audiencia el concepto de competencia consciente, competencia inconsciente, esas cosas que siempre se hablan en las competencias directivas, ¿no? Y para darles un ejemplo de incompetencia inconsciente, les hablaba de mi primer torneo como jugador de golf, 5 meses después de empezar con el deporte. Mi empresa dorada prácticamente me obligó hace 20 años a jugar. Y la verdad que cuando acabé estaba encantado, porque había hecho incluso un birdie en un hoyo, mi equipo me había arropado muy bien y se acercó a alguien, que no está aquí pero podría estarlo porque es directiva nuestra, siempre hay alguien que se acerca a decirte las verdades, y me preguntó, ¿qué tal te fue? Y yo le dije, oye, pues bien, fue un birdie en el 16 y tal, en mi primer torneo, me he quedado muy contento. Y me dice, ha salido la clasificación. Y le dije, ¿qué tal quedaste? Y dice, muy bien. ¿Y viste mi puesto? Sí, quedaste el último. Aquel día, en aquel segundo, pasé de la inconsciencia de mi incompetencia a la conciencia de mi incompetencia, donde sigo ahora mismo a nivel de golf porque practico poco. Bueno, Rosa, Alfonso, Rosana, os lleváis esto, tenéis equipos, tenéis gente. No sé, a mí me vino muy bien que me dijeran eso porque me preparé muy bien para el siguiente torneo y ya nunca más volví a quedar el último. Tampoco subí mucho más. Espero que os sean útiles estos datos y estas conclusiones. Muchas gracias. Presidente, consejeras, consejeros, compañeros del Gobierno, presidente del Cabildo, vicepresidente, consejeros, a todos ustedes amigos y amigas, ¿no? Se trata, y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que nos canten y nos digamos las verdades. Es la única forma de conseguir que las cosas caminen. Si queremos realmente, y siendo sinceros, hablar de progreso. Por eso creo que es fundamental estos encuentros, ¿no?, donde nos digamos las cosas y repasemos cómo van esos expedientes, los trámites, ¿no?, esos objetivos que nos estamos trazando como sociedad. Yo el otro día, en una oportunidad, y dentro de este, no esfuerzo, sino voluntad querida e intencionada y querida por parte de las instituciones, Cabildo, Gobierno, en la que estamos colaborando precisamente porque es nuestra obligación caminar juntos, colaborar para conseguir esos objetivos. Contaba, y porque habíamos sido convocados para hablar de movilidad, y vengo a decir algo así como, qué bonito el nombre, no apellido, el nombre que tiene la consejería en la que tengo el honor de ejercer las responsabilidades, ¿no? Lo de la movilidad. Y es verdad, ¿no? Y es verdad que tenemos que avanzar y es verdad que se están haciendo unos esfuerzos importantes por el Cabildo, también por el Gobierno. Estamos tramitando la ley de movilidad. El otro día adjudicamos la estrategia de movilidad sostenible e inteligente para Canarias, que va a determinar esa estrategia durante las próximas 3 décadas,
nada más y nada menos para toda Canarias, ¿no? Y si bien eso creo que podemos todos aceptar y compartir, siempre digo y matizo, porque hay que hablar con sinceridad, con honestidad, que en el caso de Tenerife, dado que tenemos un retraso histórico, tenemos que decir que para poder también hablar de movilidad tenemos que hablar de infraestructuras viarias, y creo que estamos empujando, haciendo la tarea. Ya antes lo decía Besares, lo difícil que es, ¿no? Yo sé que a todos nos produce ansiedad, y en esa labor de, a veces, pedagogía, en la que conjuntamente con muchos de ustedes hemos abierto en canal muchos expedientes y analizado los trámites que quedan por sacar adelante, que es verdad y que nuestra obligación es empujar. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, de responsabilidad, y lo vinculo también con la sinceridad, ¿no? No podemos contar cosas. Yo lo siento, pero cuando tomé posesión antes, leí y escuché, pude ver cómo había manifestaciones diciendo que íbamos a encontrar bibliotecas llenas de proyectos para ejecutar. Y eso, si lo decimos, no es verdad y nos estamos engañando. Yo creo que es preferible contar cómo están las cosas, qué cosas no hemos planificado y tenemos que hacer. Es verdad que tenemos un retraso y no podemos negarlo, y tenemos que poner la directa en aquellas cosas que están inventadas, determinadas, existen planeamientos. No podemos entorpecer la acción yendo en contra incluso de lo que muchos antes han tenido que planificar para que esas infraestructuras que son necesarias se puedan ejecutar. Por lo tanto, necesito hablar en esta clave, sí, de futuro, pero también en clave de honestidad, contar que sí que se están empujando los expedientes, que es verdad, y esperamos que el próximo año, si hablamos de futuro, podamos estar licitando al menos uno de los dos, pero quizás porque se harán todos los esfuerzos necesarios para que los dos tramos del sur se puedan sacar adelante. Habrá que hacer los esfuerzos. Es verdad que en principio hay una previsión de uno, pero creo que los dos son tan necesarios y los dos estamos empujando. Ustedes saben exactamente de qué estamos hablando entre San Isidro y los cristianos fundamentales. No estamos retrasando nada, al contrario, estamos empujando todo aquello que es susceptible y puede y debe empujarse, ¿no? Pero con los pies en el suelo. Si hablamos de conectividad, si hablamos de movilidad, evidentemente tenemos que hablar del cierre del anillo insular. Yo siempre salgo a matizar, perdón, porque se suele vincular el túnel de Erjo con el anillo insular. Y yo cuento, sí, el túnel de Erjo es fundamental, es una parte fundamental del anillo insular, pero el anillo insular además tiene un corredor norte, el que estamos empujando. Con el mayor respeto, obviamente, medioambiental, hay que hacer las cosas conforme a nuestros planeamientos, pero también hay que hablar y poner encima de la mesa la necesidad de conectar norte y sur, y hablar de algo que he empezado a denominar como el corredor metropolitano del anillo insular, que es fundamental también si queremos hablar de forma sincera de la movilidad. Y por lo tanto, también de antes le mencionaba lo que es el corredor sur, ¿no? Es fundamental sacarlo adelante. Estas son, yo creo que las claves, ¿no? Si hoy en día se habla mucho del pacto de la movilidad, Tenerife necesita que estemos hablando en esa clave. Es una clave de encuentro, de empuje por parte de la sociedad. Por eso yo valoro enormemente el hecho de que tengamos todos los encuentros necesarios, ¿no? Para poder, en definitiva, avanzar juntos. Y es verdad que tenemos que hacer los esfuerzos en instituciones, y es verdad que entre las instituciones, y es verdad que tenemos que siempre poner encima de la mesa la existencia de los convenios de carretera, pero también no estamos quietos y estamos buscando aquellas fuentes de financiación que nos permitan aquello que está reconocido, contemplado y que Europa reconoce como es el eje transeuropeo, ¿no? Que también esta isla de Tenerife tiene, y ahí también estamos dando pasos para buscar todas aquellas fuentes de financiación para hacer que Tenerife deje atrás ese retraso histórico y podamos cumplir con el objetivo que es de todo. Si hablamos de futuro, permítanme que son fechas de eso, de esto, de felicitarse, por supuesto. No sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo después,
Pero estamos hablando de, por supuesto, de progreso, de paz, de salud, ¿no? Lo que deseo para todos y cada uno de ustedes. Un mundo tan complejo, tan enredecido, paz para todos, salud y, por supuesto, mucha prosperidad. Que la prosperidad individual sea también la prosperidad de Tenerife. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar un poco el orden de intervención por la agenda de nuestro alcalde, don José Manuel Bermúdez. Ah, ¿te quedas al final? Ah, pues entonces. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo me he traído el folleto del año pasado. Lo tenía colocado desde el año pasado al lado del ordenador. Lo veo todos los días y lo releo todos los días. Quería dejarlo claro porque para mí la iniciativa Construyendo Futuro desde el año pasado no solo tenía sentido, sino que además nos ayuda a las instituciones a, si lo quieren, aunque nos examinamos todos los días con los vecinos, a examinarnos al menos una vez al año de cómo van las cosas. Que, por cierto, por lo que acabo de escuchar, podrían ir mejor, por decirlo de alguna manera, respecto a la generación de infraestructuras. Nosotros en Santa Cruz estamos en marcha, estamos a tope. De las cosas que más nos dicen en nuestra ciudad es que la ciudad está en obras, y es algo que ustedes pueden comprobar porque tenemos prácticamente inversiones, obras públicas y privadas en todos lados. Con lo cual, nosotros, en definitiva, vamos en la línea de hacer que las cosas pasen. A veces más lento de lo que nos gustaría, pero ayer recibimos una buena noticia, que es una gran noticia para la isla. La mayor operación urbanística de expansión de una ciudad se aprobó ayer por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, siguiendo la estela de lo que el Ayuntamiento había pedido este mismo año para suspender el planeamiento y construir donde hoy hay una refinería, una ciudad sostenible. En esa materia, aunque es un proyecto a largo plazo, creo que es la prueba más evidente de que esta ciudad tiene un gran presente y un gran futuro. Decirles también que en nuestra agenda los asuntos que tienen que ver con la accesibilidad y la movilidad son claves. Nosotros defendemos que no puede, en Santa Cruz defendemos en el Ayuntamiento que no puede haber un anillo si no se cierra también por el área metropolitana. El cierre del anillo insular por el sur, al que se le ha dado prioridad, a mí me parece lógico. Pero nunca existirá un anillo si no se construye la circunvalación norte-sur y sur-norte para evitar que el tráfico entre en la TF5, que tienen intensidades de tráfico las más altas de Europa, no solo ya de España. Luego, ese, junto al soterramiento de la TF4 a la altura del parque marítimo para diferenciar el tráfico portuario con respecto al tráfico de ciudad, y la vía Ofral-Chorrillo son los proyectos estratégicos en materia de movilidad más importantes que esta ciudad tiene y que va a impulsar desde el Ayuntamiento, aunque no nos corresponda al Ayuntamiento ejecutarlo. Decirles también que en materia de medio ambiente vamos a cumplir con lo que se nos ha ordenado desde Europa. Ya lo hicimos con las emisiones de CO2, con el Pacto de los Alcaldes, y vamos a cumplir con creces lo que se ha ordenado para los próximos 10 años en materia de emisiones de CO2. Pero también estamos invirtiendo, antes se puso en la presentación, en conseguir el vertido cero en nuestra ciudad. Vertido al litoral cero. Con la ampliación de la depuradora, ese objetivo va a estar al alcance de nuestra mano. Pero estamos haciendo, y ahí está Carlos, que es responsabilidad de él, todas las obras complementarias que van a permitir que esa depuradora pueda funcionar a la máxima capacidad. Y tengo que decir que en materia de energías sostenibles también estamos insistiendo con proyectos que ya son una realidad. Cuando entren por el parque marítimo verán una gran zona de planta fotovoltaica que va a insuflar a la red eléctrica energía limpia, como lo van a ver en todas las instalaciones deportivas municipales o en las instalaciones y dependencias del propio ayuntamiento. Energía limpia, energía sostenible impulsada desde las administraciones. Por último, decirles que en materia de vivienda
posiblemente el mayor problema que tenga hoy ninguna ciudad en España. Nosotros apostamos por construir viviendas. Creo que esa es la receta. Podemos inventarnos otros caminos, el Gobierno de España con ese tema de las áreas tensionadas, que tiene muchas dificultades porque lo que hace a veces es conseguir que en las ciudades salgan del mercado viviendas y no precisamente que las viviendas se puedan poner a un precio más asequible a los ciudadanos. Nosotros apostamos por construir viviendas públicas. Tenemos 300 en marcha, más 100 que está construyendo Visocán. Pero les digo una cosa, si no hay un cambio, una modificación de la normativa para en un asunto de emergencia habitacional poder construir más rápido, lo llevamos difícil. Y termino con un asunto que no he visto en este folleto y que le pediría a la COE que lo incorpore. Aquí se hablan de infraestructuras y de servicios, pero me imagino que se abran con los datos que tenemos hoy de la Canarias de hoy. La Canarias de hoy, en los últimos 20 años, ha aumentado en 435.000 habitantes de pleno derecho, que son de Unión Europea, que son de Sudamérica y una parte muy pequeña de África. En los próximos 15 años, Canarias va a aumentar fundamentalmente 4 islas, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en 350.000 habitantes más. La pregunta que yo me hago es si esto, incluso llegando a tiempo, va a poder darle cobertura a esos 350.000 habitantes más que van a pedir vivienda, movilidad, servicios sanitarios, servicios sociales. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Tiene la palabra el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, don Alfonso Cabello. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Pedro, Eduardo, Elena, me gustaría comenzar diciendo que me ha tocado a mí y a Francis hablar en nombre del Gobierno, pero que están aquí la consejera de Hacienda, doña Matilde Asián, la consejera de Turismo y Empleo, Jessica León, y el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata. Aquí lo que tienen es un Gobierno de Canarias, aparte de otros compañeros, viceconsejeros y directores generales. Aquí lo que tienen es un Gobierno de Canarias que esté dispuesto a dar la cara, a hacer un diagnóstico de en qué momento nos encontramos y cómo queremos abordar los retos de futuro. Y eso es de lo que estamos aquí, para intentar construir un futuro que no está exento de problemas y de complejidades, pero un futuro que tiene que ser el que nos una a todos en ese objetivo. Ahí la COE hace un año, como decía el alcalde, yo creo que fue en el TEA, si no me equivoco, se nos hacía una presentación de esta iniciativa que venía a trazar una serie de proyectos a los que hacerle un seguimiento pormenorizado y que esos proyectos vayamos viendo cómo van avanzando. Bueno, la simple observación seguro que va haciendo que mejoren, pero el compromiso es querer avanzar juntos en construirlo. Pero tenemos factores limitantes que son muy importantes en el contexto que nos encontramos, que tienen que ver con la vivienda y que tienen que ver con incertidumbre presupuestaria. El Gobierno de Canarias ha presentado, la compañera Matilde Asián a la cabeza, un presupuesto con un crecimiento de un 3,3%, un presupuesto que ronda los 11.600 millones de euros, pero un presupuesto que tiene un convenio de carreteras que termina, un presupuesto que tiene poca visibilidad sobre cuál va a ser la inversión futura sobre algunas empresas públicas estatales que tienen mucho que decir en el futuro de esta isla y de esta comunidad autónoma, como es el caso de AENA, por ejemplo. Bueno, es un presupuesto en el que desde este Gobierno de Canarias vamos a tener toda la voluntad de empujar los proyectos de la isla de Tenerife, igual que el del resto de las islas, un proyecto que va a intentar dar tranquilidad, pero un proyecto de presupuestos en el que, como decía Francis antes, es muy importante que los proyectos sean sólidos, que los proyectos, bueno, lleguen con el menor grado de contestación posible para que permitan avanzar de la mejor manera también posible. Y para eso yo entiendo que un entorno como este, donde poder centrarnos no solo todas las administraciones públicas, sino también liderados por la COE, quienes tienen que aportar y crean empleo en esta comunidad autónoma, es muy importante. Así que me gustaría terminar con esa idea de que el futuro tenemos que construirlo, pero tenemos que construirlo juntos. Y quienes estamos en responsabilidades de gobierno hoy, y no las estaremos a lo mejor en otro momento, lo que tenemos que dejar es los proyectos más avanzados de los que los encontramos. Así que
avancemos juntos, construyamos ese futuro juntos. Muchas gracias a la COE por sentarnos en este entorno para poder reflexionar y hacer seguimientos a esos proyectos y que juntos como sociedad vivamos mejor. Y poner el que para mí, sin duda, es uno de los grandes desafíos que tiene esta comunidad autónoma, y ya que el alcalde de la ciudad lo puso encima de la mesa, que es el de cómo abordamos el reto demográfico, cómo abordamos, cómo queremos seguir viviendo en el futuro en esta comunidad autónoma. Pero yo iría un poco más allá de lo que decía el alcalde, no solo desde la perspectiva de las infraestructuras, tenemos que decidirlo entre todos, cómo queremos seguir viviendo el futuro de estas islas y a qué queremos dedicarnos. Así que muchas gracias, espero que nos veamos dentro de un año y estemos mejor de lo que estamos hoy. Gracias a la COE, a todos ustedes, y ya que estamos en esas fechas, pues feliz Navidad también. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y por tu apoyo en el proyecto, Alfonso. Tiene la palabra la presidenta del Cabildo de Tenerife, doña Rosa Dávila. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Confederación de Empresarios, a la COE, muchísimas gracias por el impulso que supuso hace un año el plantearse este proyecto Construyendo Futuro. Solamente el seguimiento, la evaluación, identificar aquellos proyectos que eran estratégicos en la isla de Tenerife, hacerle seguimiento, era un reto. Y además me consta que tanto su presidente, Pedro Afonso, como para Eduardo Besares ha sido todo un enorme trabajo el poder identificar a aquellas personas que podían darle mejor la información de todos y cada uno de estos proyectos. Son proyectos de un enorme impacto sobre la economía de Tenerife. Así que lo primero, vaya por delante mi enhorabuena, porque no era fácil, ni mucho menos, se lo puedo asegurar, la evaluación y el seguimiento prácticamente diario que han llevado de todos y cada uno de estos proyectos, algunos con iniciativa privada, otros de iniciativa pública, con una enorme complejidad. Así que muchísimas gracias a la Confederación de Empresarios de Tenerife, querido Pedro Afonso, Eduardo Besares, por convocar de nuevo a este foro tan importante, Construyendo Futuro, y darnos la oportunidad a todos de podernos evaluar. Nos acompañan 3 consejeros muy importantes, por supuesto, la consejera de Hacienda, que les voy a decir yo, que lo fui, es realmente quien lleva las riendas del gobierno. Muy importante que el gobierno de Canarias tenga un presupuesto. No todos los gobiernos lo pueden decir y eso da cuenta de la estabilidad, de la solidez del gobierno de Canarias, y es importante porque da esa estabilidad, da también confianza empresarial y seguridad económica y jurídica. En los tiempos que corren no es un tema menor. También nos acompañan otros consejeros, la consejera de Turismo, también el consejero de Transición Ecológica. Son 2 elementos fundamentales en todas nuestras islas, pero sin lugar a dudas en la isla de Tenerife. La transición energética, los proyectos energéticos que hay diseñados en esta isla son fundamentales, y la buena sintonía que hay entre la Consejería de Energía, Transición Energética, el trabajo en común que hemos desarrollado con todos los niveles, no solamente con el consejero, también con los directores generales, con la viceconsejera, y por supuesto en turismo, donde el presidente del gobierno nos convocaba a una conferencia de presidentes para analizar el actual modelo de crecimiento económico y poner sobre la mesa la importancia de que tuviera absoluta vigencia nuestro principal motor económico, que es el turismo. Lo va a seguir siendo, pero hacernos una pregunta en voz alta, y es que si el modelo turístico que nos sacó de ser una sociedad rural, empobrecida, que permitió dar oportunidades en esta isla, en estas islas, a tanta y tanta gente que hoy supone el 40% del empleo, seguía siendo un modelo válido, sostenible, si tenemos la ambición de mirar 50 años
hacia adelante. Y creo que la respuesta fue contundente. La respuesta de todos fue no de esta manera. Hay que crecer en calidad, no hay que crecer en cantidad. Tenemos que replantear ese modelo y, sobre todo, y muy importante, tenemos que diversificar nuestra economía. Tenemos grandes proyectos que son importantes, que tenemos que impulsar, como es el programa Crecer Juntos, en el que el sector turístico y el sector primario se dan la mano. Creo firmemente, y lo creemos en el Cabildo de Tenerife, me acompaña prácticamente todos los consejeros y consejeras del Cabildo de Tenerife y también el vicepresidente Lope Afonso, y creemos firmemente en la colaboración público-privada, en todas las alianzas que permiten seguir creciendo a la sociedad y que esta sea una tierra de progreso y de oportunidades. Y eso se construye desde la participación, desde la implicación y desde la búsqueda de consenso por parte de todos. En el Cabildo entendemos que el éxito de nuestra empresa es el éxito de Tenerife y que solo juntos podemos seguir construyendo una isla más próspera, más competitiva y con más oportunidades para todos. Por eso, cuando llegamos al gobierno del Cabildo, decidimos poner a Tenerife en marcha. Y no les voy a ocultar que nuestra isla estaba paralizada, estaba atascada, estaba saturada y además venía de 4 años de parálisis y también, ¿por qué no decirlo?, de inestabilidad política que había impedido que muchos de los proyectos estratégicos en la isla de Tenerife no prosperaran. Teníamos la obligación de devolverle el protagonismo a la isla de Tenerife, un protagonismo que había perdido tras 4 años de estancamiento, de oportunidades desaprovechadas que afectaron negativamente a nuestro desarrollo. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Hace 15 meses teníamos una tasa de paro que estaba por encima de la media de Canarias y superaba el 22%. Y así nos encontramos a Tenerife, con una economía estancada y paralizada, con unas empresas que manifestaban que la burocracia se la estaban comiendo las inversiones y que el estancamiento y la falta de coraje y valentía política impedían que determinados proyectos estratégicos en Canarias y en Tenerife, para Canarias y para Tenerife, salieran adelante. Hoy les tengo que decir que Tenerife es el motor económico de Canarias y el principal generador de empleo. Hoy estamos por debajo de la tasa media de desempleo de Canarias. Hoy hemos conseguido buscar espacios de consenso y estabilidad política que permiten impulsar proyectos. Probablemente no a la velocidad que nos gustaría a todos y con la que nos están examinando la COE con buen criterio. Pero los resultados están ahí. Tenemos un resultado de tasa de paro que hoy por hoy es la más baja desde el año 2007, antes de la crisis económica, por debajo de la media de toda Canarias. Y eso ha sido gracias a que hemos sido el motor de generación de empleo y económico de Canarias. Cuando llegamos al Cabildo de Tenerife nos preguntábamos por qué la economía en Tenerife no estaba tirando del empleo. ¿Qué pasaba si habíamos sufrido la misma pandemia? ¿Nos podemos comparar con una economía similar como es la de Gran Canaria? Desde luego no nos podemos comparar con La Palma, no nos podemos comparar con El Hierro, no nos podemos comparar con Lanzarote. Nos teníamos que comparar con la otra isla capitalina. Si todos habíamos sufrido la misma pandemia, si era la misma guerra de Ucrania, ¿por qué en Tenerife no se estaba creando empleo? La respuesta estaba ahí, a la inestabilidad política y a la parálisis de proyectos estratégicos. Y nos pusimos en marcha el nuevo gobierno en el Cabildo de Tenerife y en una alianza estratégica con el sector empresarial, con todas las patronales, con los sindicatos y con el Gobierno de Canarias, en restablecer el diálogo, en probablemente curar algunas heridas que habían impedido que salieran proyectos adelante. Les voy a poner un ejemplo. Ayer presentábamos junto al Gobierno de Canarias la adquisición de los cuarteles del Cristo de La Laguna. Ese programa, esa ambición,
la tenía Ana Oramas cuando era alcaldesa de La Laguna. En 9 meses hemos resuelto el expediente de la adquisición de los cuarteles del Cristo, que aspira a ser el mayor centro sociosanitario del área metropolitana. Estábamos hablando de proyectos que estaban paralizados. Lo ha puesto de manifiesto el alcalde de Santa Cruz, uno de los programas y proyectos más importantes de Tenerife, Santa Cruz 2030. Ayer se aprobaba por el Gobierno de Canarias con el consenso del Cabildo y del Ayuntamiento capitalino. Una muestra más del dinamismo que está teniendo la colaboración, estrechísima colaboración, entre el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Y sobre todo, la ambición que hace que no nos paremos, la ambición que hace que este Cabildo haya aprobado la semana pasada el mayor presupuesto de la historia, 1.127 millones, un crecimiento del 8%. Y mientras otros hacen presupuestos prudentes, moderados, este Cabildo mira al futuro con ambición. Este Cabildo tiene un presupuesto en el que tan solo el 10% se destina a capítulo 1, a personal. El resto es una inyección de ambición, una inyección de futuro, una inyección de ganas a la economía de nuestra tierra. En otras cosas tuvimos que echar coraje, porque no fue fácil declarar la emergencia hídrica en la isla de Tenerife, pero lo hicimos desde la unidad, desde el consenso, con todas las partes y también desde la unidad política, porque eso es otra cosa que no ha faltado en el Cabildo de Tenerife. Prácticamente la totalidad de los acuerdos salen desde la unidad de todos los partidos políticos y me gustaría resaltarlo, porque también es una manera de hacer política. El evitar la crispación, evitar también el griterío, aquello que no nos lleva a nada, aquello que nos paraliza y aquello que en vez de defender banderas de consenso, buscan aquello que nos enfrentan. Este Cabildo ha buscado siempre las banderas, aquellos espacios donde nos encontramos. Hemos tomado también decisiones valientes en materia de movilidad. La semana pasada nos reuníamos por 5ª vez con todos los agentes económicos, sociales, colegios profesionales, las COE, las patronales, para dar cuenta de 70 iniciativas que ya a día de hoy el Cabildo de Tenerife, junto con los gobiernos locales y los gobiernos de Canarias y los agentes económicos, hemos puesto en marcha. 70 medidas para sacar a Tenerife del atasco, del colapso. Y podríamos haber mirado para otro lado, pero miren, esto requería coraje y valentía. Y por eso ese compromiso de evaluarnos continuamente y someternos al escrutinio de los agentes económicos y dar cuenta entre todos de que esto es una responsabilidad compartida, lo hicimos en la semana pasada en esa 5ª reunión por una movilidad sostenible, llamando a un pacto por la movilidad sostenible en la isla de Tenerife. 234 millones se van a dedicar a movilidad en la isla de Tenerife en el próximo presupuesto. Permítanme que además también aquí destaque el nuevo papel que está teniendo el Cabildo de Tenerife, y hoy se encuentra con nosotros también la consejera, en materia de vivienda, sin tener competencias. Antes de tener la delegación de competencias que nos ha hecho el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife dijo: este es uno de los principales problemas que tiene Canarias, que tiene Tenerife y que tiene el Gobierno de España. Y hemos destinado más de 30 millones de euros para la construcción de vivienda pública en nuestra isla, con acuerdos importantísimos con el sector público y también con el Gobierno de Canarias y también con el sector privado. Nunca antes habíamos tenido un programa tan ambicioso. Es más, no había programa de vivienda. En el anterior mandato, el Gobierno de Canarias entregó 24 viviendas en El Hierro, ni una sola en Tenerife. Se paralizó
la construcción de vivienda en Tenerife. Y le hemos dado en tan solo 15 meses un aire completamente renovado. Y permítanme que les hable de la diversificación económica, porque ese es otro de los grandes ejes, la tecnología, la diversificación y algo tan importante, herramientas tan importantes como es nuestro parque científico-tecnológico, el ITER, Canalink, las telecomunicaciones, las comunicaciones. Pues nosotros tenemos la ambición, y ya los hemos puesto en marcha, los proyectos de lanzar una gran constelación de satélites que va a tener su telepuerto en Granadilla, 66 satélites, y también que esos satélites se construyan aquí, en la isla de Tenerife. Y lo vinculo con el impulso que le estamos dando gracias a que tenemos por primera vez en la isla de Tenerife una consejería dedicada a la industria. Tecnología e industria se dan la mano en la isla de Tenerife para diversificar nuestra economía. Y estamos trabajando, y lo tengo que anunciar en el día de hoy, para atraer grandes inversores de la mano de las 30 grandes tecnológicas mundiales a la isla de Tenerife. En la semana pasada, el viernes pasado, teníamos un encuentro con esas 30 grandes tecnológicas que han dicho que sí, que quieren buscar con Tenerife una alianza para desarrollar aquí todos sus procesos de investigación y desarrollo. Y en el mes de enero estaremos en disposición de firmar cartas de compromiso con esas empresas para generar empleo aquí, en Tenerife. No les voy a cansar con las infraestructuras de carretera, pero ya lo han dicho el viceconsejero, los dos viceconsejeros, la importancia que tiene el cierre del anillo insular. La importancia que tiene que no se haya paralizado debido al grave problema jurídico, y tengo que darle la enhorabuena al Gobierno de Canarias, que ha impedido que un problema judicial paralizara los túneles de Erjos. Ahora mismo podríamos estar en una situación sin salida debido a la desidia del gobierno anterior. Así que lo único que quiero decir es que afortunadamente siguen hacia adelante los proyectos de carreteras en la isla de Tenerife. Y que el Cabildo de Tenerife le ha dado la mano al Gobierno de Canarias para nosotros abordar aquellos enlaces, aquellos proyectos de movilidad, como es ese gran anillo peatonal en Padre Ancheta, como es también el enlace en Mercatenerife, como es también la salida de los polígonos de Winmar, para construir nosotros esos proyectos en los que ellos se concentran en los grandes proyectos en la isla de Tenerife, porque son más de 500 millones de los que ya están lanzados en la isla de Tenerife. Si hablamos de los túneles de Erjos, son los túneles más grandes de toda España, con una inversión superior a 300 millones de euros, y que a día de hoy, y le doy la enhorabuena porque lo firmaban ayer, no se han quedado paralizados. Son muchos los programas que tenemos en marcha y muchas las inversiones, pero permítanme que para terminar hable de la ambición de ver en Tenerife, como también en Gran Canaria, una realidad que son los proyectos ferroviarios. Durante este año, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife y de Gran Canaria se han sentado con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Obras Públicas, para impulsar los proyectos ferroviarios. Proyectos que quedaron paralizados por el anterior gobierno y que a día de hoy ya están pasando la actualización técnica y ambiental en el caso del Tren del Sur, y que podría ser el tercer sistema ferroviario de toda España. No les quiero cansar, pero sí decirles a la COE, y hoy también nos acompañan prácticamente todos los directores de medios de comunicación, que el Cabildo de Tenerife tiene la ambición de hacer crecer Tenerife. Sin Tenerife, Canarias no es posible. Y algunos creyeron que Canarias era posible sin un motor económico, social, como la isla de Tenerife. Después de 20 años en el Gobierno de Canarias
Y ahora, como presidenta del Cabildo de Tenerife, les digo que Canarias no es posible sin Tenerife. Pero es que Tenerife tampoco quiere ser posible sin el resto de islas, sin la estrecha colaboración con mis compañeros presidentes de Cabildo, sin la colaboración estrecha con las patronales, con los sindicatos, desde la unidad, desde la ambición, desde la visión, que significa tener una mirada de altura y decirles que no hay que tener miedo. Eso es lo primero que decimos. Y nuestra primera ambición, que no tenemos miedo, que tenemos ganas de hacer cosas, que tenemos la ambición y que ya en 15 meses hemos visto que cuando se tienen ganas, las cosas cambian. Que somos el principal motor generador de empleo de toda Canarias. Y gracias a eso, Canarias está generando empleo. Y gracias a nuestra economía, a la economía de Tenerife junto al resto de las islas, estas islas tienen futuro. Construimos futuro juntos. Y lo hacemos de la mano. Y lo hacemos con ganas y sin miedo. Mirando a los ojos a los problemas, a los desafíos y a los retos de futuro. Así que muchísimas gracias a la COE por convocarnos a todos nosotros a esta evaluación de los programas, de los proyectos. Incluiremos más proyectos porque somos mucho más ambiciosos que todo lo que está ahí. Hay mucho por hacer, pero sobre todo hay mucho ya lanzado. Proyectos que nos permiten mirar al futuro con esperanza. Y en estas fechas tan señaladas, y por si no nos vemos, permítanme que en mi nombre y también en la del alcalde de Santa Cruz, que no lo dijo antes, les desee una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras, tus felicitaciones y tu apoyo. Tiene la palabra el presidente de COE Tenerife, don Pedro Afonso Martín. Muchas gracias, Eduardo. Prometo ser corto, breve e intenso. Antes de nada, yo creo que tengo que agradecer mucho, primero al ímprobo trabajo de Eduardo Besares y el equipo de la COE, a Elena, a María, a Jessica, a Sandra, aunque ahora está en unos momentos más bajos, y a todos y cada uno de los que han aportado algo, porque esto es lo que permite construir. La verdad es que ves la mesa presidencial y la composición de las mesas, y a mí como presidente de la COE y en representación de los empresarios de Tenerife, no me da sino orgullo y no me da sino satisfacción ver el compromiso que vienen aquí a decir, oye, no pasa nada, sabemos que va lento, pero irá. Yo me quedo con las palabras que creo que es el nexo de todos y cada uno de los que han podido hablar en estos momentos, de que están comprometidos con Tenerife. Tenerife tiene que jugar un papel sin complejos, tiene que jugar un papel prioritario y tiene que jugar sus cartas y jugarlas bien, porque lo que nos estamos jugando es empleo y riqueza. Pero también les voy a decir una cosa con total humildad y cariño. Sin los medios de comunicación, esto no servía para nada. Hay amigos que han estado siempre al lado nuestro y siempre han colaborado y siempre nos han echado una mano. No solamente para difundir este acto de Construyendo Futuro, sino cada vez que los empresarios tenemos una inquietud, cada vez que los empresarios queremos alabar, cada vez que los empresarios queremos demandar, están ahí y siempre están abriendo portadas, priorizando artículos y sobre todo apoyándonos. Muchísimas gracias de verdad, porque esa es la mejor manera de construir, que todos pongamos nuestro granito de arena. Dentro de los agradecimientos, que a lo mejor debía haber empezado por ahí, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Gobierno de Canarias que están con nosotros, los que no están también porque se han excusado y que han querido estar con nosotros. La verdad que el diálogo en el Gobierno de Canarias y los empresarios
es de una fluidez vertiginosa. Sinceramente, aquello de tocar en la puerta y que te abran, estamos practicándolo a diario, no tenemos problemas, los proyectos fluyen, salen, las demandas tanto legislativas como las demandas de gestión son escuchadas. Por poner un ejemplo, sin que se sienta mal, empezamos con ciertos problemas con la Consejería de Medio Ambiente, con la Ley del Cambio Climático que heredó, y sin embargo ha tenido la cintura y la capacidad de abrir el diálogo sin complejo de ninguna clase. Y esta Ley de Cambio Climático se acerca muchísimo más a lo que es la realidad de Canarias, y te agradecemos el esfuerzo. Que sería injusto de otra manera que a veces las cosas que empiezan un poco complicadas no las saquemos en su buena procesión, si me permites el comentario, cuando se hacen bien. Pero es que también el Cabildo de Tenerife es para nosotros un ejemplo de capacidad de gestión, y sobre todo hay algo que me encanta, y es que cuando hablamos con el Cabildo no hablamos con un partido o con el otro, con un consejero más avenidos a uno o menos avenidos a otro. Hablamos con un equipo perfectamente liderado y completamente eficiente. Antes hablaba la presidenta de la buena labor de la Consejería de Vivienda, pero es industria, todos los temas de emprendimiento, cultura, moda, mentoring, comercio. Es que hasta la movilidad que empezó con una herencia cero, porque a veces para recoger, nosotros nos hubiera gustado en esta legislatura y en estos primeros 2 años haber recogido más siembra de la que hemos recogido. No nos duele no decirlo, porque es verdad. O sea, pensamos siempre en una continuidad de gestión, pero no la hay. No ha habido esa capacidad de gestión y de continuidad, y hemos tenido que empezar a trabajar nuevamente con este gobierno desde cero. También es cierto que tienen proyectos y nuevos proyectos, y eso también nos ha ayudado mucho, porque construir tiene que construirse teniendo en cuenta todos los factores. Nosotros entendemos que la cohesión y el estado de bienestar son fundamentales, pero la riqueza de las familias también lo son. Y luego con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues tenemos algo que nos tiene sorprendidos. O sea, le está dando el ejemplo permanente a todas las administraciones públicas que se pueden bajar los impuestos, que se puede crecer, que se puede generar infraestructuras, que puede bajar el presupuesto y mejorar la inversión. Y yo creo que estamos marcando un estilo distinto. Por lo menos los empresarios vemos que la capacidad de diálogo es prácticamente, puedo decirla que perfecta, ¿no? También tengo que decir que si los frutos que vamos a recoger de este diálogo en el futuro, que no recogimos de anteriores tiempos, nos avisan de una gran cosecha. Y esa es la línea, tenemos que seguir todos trabajando, dejando a un lado cualquier cosa de preferencias políticas, sociales, incluso personales, ¿no? Aquí hay que construir, aquí hay que crear y aquí hay que ayudar. Igual que pedimos una financiación autonómica que sea buena y que sea solidaria, donde los fondos de los que más tienen que venir a las regiones que menos tienen, también nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando aportamos lo que tenemos que pedir y que con esos impuestos sean gobiernos eficientes que lo repartan de la mejor manera posible. Nosotros no podemos pasar el Rubicón de la gestión pública, pero estamos al lado para decir nuestra opinión. En estos momentos la interlocución es muy fluida y esperemos que siga siendo así. Yo quería escribir unas palabras y las escribí, porque a veces en el fragor, digamos, ¿no? del trabajo te olvidas de cosas, y yo creo que hay que decirlo. Y de ahí lo que era la parte, digamos, que hablaba al principio de la intensidad, ¿no? Y como todo texto tiene que tener un título, y así les digo un poco por dónde voy. El título es Tenerife no es un proyecto aislado. Tenerife no debe permitir que nadie desde dentro ni desde fuera bombardee su proyecto. Y ahí es donde los empresarios vamos a estar en primera línea de fuego. Tenerife tiene que salir adelante, los fondos para sus infraestructuras tienen que venir a tiempo y tienen que estar bien diseñados,
y vamos a estar demandándolo en cada uno de los rincones donde tengamos que reunirnos y hablar. Si me permiten leer lo que tengo escrito, es mucho más corto que lo que han escuchado. Además, que estuve mirando antes el tiempo, si me permiten eso, y empezamos a comer a las 14:40, son las 15:50, o sea, llevamos con discurso y todos una horita. Lo que pasa es que nos pusimos a hablar con los medios y nos olvidamos un poquitito, ¿no? Que a un político, a un empresario, le das un micrófono y nos olvidamos del tiempo. Disculpen por esa parte. Pues como les decía, creo que es hora de recuperar la ilusión y el impulso que nos llevó como sociedad a crear en los grandes proyectos de integración europea y de la transición económica. Sin embargo, para que estos ideales se conviertan en realidad tangible, necesitamos una colaboración activa y decidida en el sector público y privado. Como empresarios hemos asumido nuestro papel en la generación de riqueza, empleo y bienestar social, pero debemos reconocer que hay obstáculos estructurales que no podemos superar solos. Para que las empresas puedan prosperar y contribuir plenamente al progreso de nuestra sociedad, es imprescindible que las administraciones públicas asuman un mayor compromiso en 3 áreas clave: competitividad, movilidad y sostenibilidad. Por un lado, es fundamental optimizar el uso de recursos públicos. No podemos permitir que los ciudadanos y las empresas carguen con el peso de los déficits recurrentes mientras persisten gastos innecesarios o mal gestionados. Una gestión eficiente y transparente del presupuesto público no solo mejora la confianza de los contribuyentes, sino que también permite redirigir recursos hacia inversiones estratégicas en infraestructuras, educación o innovación. Por otro lado, la burocracia excesiva no solo ralentiza la actividad económica, sino que también desmotiva a quienes deseamos emprender, invertir y crecer. Es urgente simplificar los procedimientos administrativos y adoptar soluciones tecnológicas que agilicen la relación entre las empresas y las instituciones. La digitalización, la descentralización bien gestionada son herramientas clave para construir un sistema más accesible, más eficiente y con mayor dinamismo. También la economía sumergida es un enemigo común que erosiona la equidad, debilita los ingresos fiscales y socava la competitividad de las empresas que operan dentro de la legalidad. Las políticas públicas pueden ser más efectivas en su lucha contra estas prácticas utilizando tecnologías y promoviendo incentivos hacia la regularización. Finalmente, si bien entendemos la importancia de los impuestos para financiar los servicios esenciales, debemos evitar que se conviertan en un freno de inversión para la creación de empleo y el crecimiento económico. Un sistema fiscal más equilibrado, competitivo y adaptado a la realidad no solo atrae inversiones extranjeras, sino también fortalece el tejido empresarial local. Si me permiten la frase, inversión empresarial y aumento de la presión fiscal son agua y aceite. Tenerife necesita recuperar la ilusión de un proyecto europeo sólido y de una transición económica exitosa trabajando juntos. El sector privado está dispuesto a invertir en innovación, en sostenibilidad y en empleo de calidad, pero necesitamos un marco regulatorio y fiscal que nos permita hacerlo con confianza. Por su parte, las administraciones públicas tienen la oportunidad de liderar con audacia, priorizando políticas que promuevan la eficiencia, la justicia y la modernización. Hoy más que nunca debemos recordar que el progreso no es un esfuerzo aislado, es un proyecto colectivo que requiere voluntad política, compromiso empresarial y el respaldo de una sociedad que cree en el cambio. De alguna manera, creo que tenemos que recuperar la ilusión y el sentido del propósito de las acciones que acometemos. Tenemos que apostar por una Europa más unida, una economía más dinámica y una transición que nos beneficie a todos. Y para terminar, si no ha cambiado esto, que veo que no, creo que hay que terminar con 2 frases, si me permiten, para la reflexión. Por un lado, que nuestra imagen de isla tiene que ir aparejada a nuestro potencial y a la capacidad de creación de valor. Y que como consecuencia de ello, y según los datos que pueden ver ahí, hay 90.000 puestos de trabajo que debemos crear a través de 5.000 millones de inversión y, como les decía al principio, que nadie los frene. Muchas gracias.